La sirena de la ambulancia aullaba en el silencio de la noche, un gemido estridente que resonaba por las estrechas y tenuemente iluminadas calles de las afueras. Sobre el asfalto mojado, bajo la luz parpadeante de las farolas, yacían los restos de un coche de lujo, retorcido como un juguete olvidado. Fragmentos de cristal brillaban como diamantes rotos, y el olor metálico de la sangre se mezclaba con el olor a goma quemada. Una pequeña multitud se reunió, pálida y curiosa, susurrando conmocionada. En el centro del caos, un hombre con un traje impecable, antaño imponente, ahora estaba arrodillado, con las manos temblorosas mientras intentaba detener la sangre que manaba de la frente de una joven. Sus ojos, antaño fríos y calculadores, ahora estaban llorosos, fijos en su rostro sereno e inconsciente. Casi la pierdo, murmuró con la voz quebrada. Me salvó, sin saber quién era. La cámara enfoca el rostro de la niña, revelando la delicadeza de sus rasgos, la inocencia que contrastaba con la brutalidad de la escena. Sin embargo, sus ojos estaban cerrados, y una lágrima solitaria corría por su sien, brillando a la luz intermitente de la sirena. El corazón del hombre latía con fuerza, un ritmo irregular llenando el aire, mientras la imagen de la niña ciega que lo salvó de un accidente fatal, sin saber que era el director ejecutivo de la empresa que demolería su refugio, permanecía en la mente del espectador. La pregunta persistía. ¿Cómo esta vida pequeña y frágil se entrelazó tan dramáticamente con la de un hombre tan poderoso, y cuáles serían las consecuencias de este encuentro inesperado? La tensión era palpable, la emoción, cruda, y la promesa de una historia de redención y transformación comenzó allí, en medio de la oscuridad y el dolor. El destino, con su cruel ironía, había tejido una red invisible, uniendo dos mundos tan distintos en un momento de pura catástrofe, para que la luz de la humanidad finalmente pudiera brillar. La respiración del hombre era agitada, cada inhalación era un vívido recordatorio de lo que pudo haber sido. Sintió la calidez del pequeño cuerpo de la niña en sus brazos, un marcado contraste con el frío gélido del asfalto. El olor a gasolina y humo aún flotaba en el aire, pero era el dulce aroma de su cabello lo que lo invadía, una fragancia de jazmín e inocencia que lo calmaba y lo atormentaba a la vez. Recordó el instante en que todo sucedió, una confusión de luces y sonidos, el chirrido agudo de los neumáticos, y luego su mano, pequeña y suave, extendiéndose en el último segundo, apartándolo del impacto inminente. Un acto reflejo, puro y desinteresado, que le salvó la vida. Y ahora, allí estaba ella, frágil y vulnerable, víctima inocente de un destino que él, en su arrogancia, creía controlar. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, un dolor más profundo que cualquier lesión física. Él, el hombre que movió montañas en el mundo de los negocios, era impotente ante la fragilidad de esa vida. La sirena de la ambulancia se intensificó y los paramédicos se acercaron con movimientos rápidos y eficientes. Se resistía a soltarla, como si al abrazarla pudiera revertir el tiempo, borrar el error que casi le cuesta la vida. Pero era demasiado tarde. El destino había marcado su curso, y él, el poderoso director ejecutivo, era solo un peón en este intrincado juego. Observó cómo la colocaban en la camilla, con el rostro aún sereno, sus largas pestañas posadas sobre sus pálidas mejillas. Un mechón de cabello castaño claro le caía sobre la frente, y sintió un impulso incontrolable de apartarla, de protegerla del mundo cruel. Pero no lo hizo. Permaneció arrodillado, viendo cómo la ambulancia desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo no solo a la niña, sino también un pedazo de su propia alma. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los susurros de la multitud y el lejano sonido de la sirena. Se puso de pie tambaleándose, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La imagen de la niña ciega, su mano extendida, el acto de pura bondad que lo salvó, quedó grabada en su mente, un recordatorio constante de su propia insignificancia ante la grandeza del espíritu humano. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ese encuentro inesperado, en medio del caos y el dolor, había sembrado una semilla en su corazón, una semilla de remordimiento, gratitud y una búsqueda incesante de redención. Y al avanzar la noche, se encontró caminando solo por las calles vacías, la imagen de la niña ciega, un faro de luz en su oscuridad, guiándolo hacia un futuro incierto pero lleno de nuevas posibilidades. El sol apenas había salido por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa sobre la maraña de casas humildes del barrio de Arboredo, en São José. Desde los 5 años, una enfermedad rara e implacable la había privado de la visión, sumiéndola en una oscuridad que, paradójicamente, agudizaba todos sus demás sentidos. Su pequeña habitación, en la parte trasera de la casa de su abuela, era un universo de texturas y sonidos, el aroma a lavanda de las sábanas recién lavadas, el suave crujido de las tablas del suelo bajo sus pies descalzos, el canto desafinado del pájaro en la ventana.
Ana no podía permitirse el lujo de quejarse. La vida en Arboredo era una lucha diaria para la mayoría de las familias, y para ella y su abuela, doña Rosa, la batalla era aún más ardua. El padre de Ana había desaparecido hacía años, y su madre, abrumada por el dolor y la enfermedad, falleció prematuramente, dejándola al cuidado de su abuela. Doña Rosa, una mujer de manos callosas y un corazón de oro, hacía trabajos esporádicos como ama de llaves y vendía dulces caseros para mantenerlos a ambos. La mísera pensión del gobierno apenas cubría las medicinas y la comida de Ana. La rutina de Ana se regía por el tacto. En lugar de un despertador, sentía el calor del sol filtrándose a través de las finas cortinas sobre su rostro y el aroma del café recién hecho que preparaba doña Rosa. Se levantó con cuidado, sus pequeñas manos tanteando el camino hacia el baño. Cada objeto de su habitación tenía un lugar fijo, una extensión de su memoria táctil, el vaso de agua en la mesita de noche, el cepillo de pelo en la cómoda, el libro de cuentos en braille junto a la cama. No podía ver los vibrantes colores de las ilustraciones, pero su imaginación llenaba los espacios vacíos, creando mundos fantásticos con las palabras que sus dedos descifraban. Después de un desayuno frugal, pan con mantequilla y café con leche, Ana se sentaba a la mesa de la cocina mientras doña Rosa preparaba los dulces. Era allí donde la pureza de Ana brillaba con más intensidad. Ayudaba a su abuela a pelar la fruta, sintiendo la textura de la cáscara del plátano y el jugo pegajoso del mango. Sus oídos siempre estaban atentos, captando el chisporroteo del azúcar caramelizado, el burbujeo de la leche y el canto lejano de los vendedores ambulantes. Podía distinguir cuando su abuela estaba cansada por su suspiro prolongado, o cuando estaba feliz por el ritmo más ligero de sus pasos. Los sueños de Ana no eran ambiciosos. No soñaba con riquezas ni con una cura milagrosa para su ceguera. Su mayor anhelo era algún día poder ayudar a doña Rosa, aliviar la carga que su abuela soportaba con tanta dignidad. Soñaba con ser narradora de cuentos, para que los niños del barrio, que no tenían acceso a libros, pudieran viajar por los mundos que ella misma construía en su mente. Soñaba con tocar el piano, pues la música era el lenguaje más puro que conocía, capaz de transmitir emociones sin necesidad de imágenes. La pureza de Ana era inquebrantable. A pesar de las dificultades, nunca perdió la fe, la dulzura de su sonrisa, la bondad en sus gestos. Los niños del barrio la adoraban. Era la niña que escuchaba a las estrellas, como la llamaban, por su capacidad de describir el brillo de las estrellas con solo sentir la calidez del día y la frescura de la noche, o el sonido del viento. Incluso sin ver, percibía los matices de la vida que muchos, con una visión perfecta, pasaban por alto. Ella veía el mundo con mayor profundidad, a través de la empatía y la conexión humana. Sus sencillos vestidos, remendados por su abuela, no menoscababan su dignidad. Caminaba erguida, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara secretos que solo ella podía oír. Llevaba el pelo castaño recogido en 2 trenzas, y sus ojos, aunque apagados, transmitían una serenidad que tranquilizaba a todo el que la conocía. Sus vecinos la veían como un ángel, un faro de esperanza en medio de la pobreza. El dolor silencioso de doña Rosa, al ver a su nieta enfrentarse a un mundo que no podía descifrar con la mirada, era palpable. Cada tos de Ana, cada tropiezo, cada momento de frustración no expresada, conmovía el corazón de su abuela. Pero Ana, con su resiliencia innata, transformaba cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. No veía su ceguera como una discapacidad, sino como una forma diferente de percibir la vida, un significado añadido, aunque invisible para los demás. Sentía el mundo, la gente, las emociones, con una intensidad que la mayoría jamás experimentaría. Su alma era un jardín secreto, lleno de flores que florecían en la oscuridad, exudando un perfume de bondad e inocencia que cautivaba a todo aquel que se acercaba a él. Mientras Ana descubría el mundo con la punta de los dedos y la sensibilidad de su alma, a cientos de kilómetros de distancia, en uno de los lujosos rascacielos de la Avenida Paulista de Sao Paulo, vivía Artur Nogueira. Artur era el director ejecutivo de Nogueira Construcoes, un imperio inmobiliario con una cartera de grandes edificios, resorts exclusivos y proyectos de infraestructura que transformaron el paisaje urbano. A sus 40 y pocos años, era la personificación del éxito, impecables trajes italianos, un reloj suizo que valía una fortuna en su muñeca y una agenda tan apretada que cada minuto estaba cronometrado. Artur había forjado su fortuna con una ambición voraz y una mente estratégica aguda. Empezó desde abajo, es cierto, pero pronto olvidó sus orígenes. Su ascenso fue meteórico, impulsado por una creencia inquebrantable en el capitalismo desenfrenado y la máxima de que el tiempo es oro. Para él, los números eran el único lenguaje universal, y la empatía, un lujo que los empresarios de éxito no podían permitirse.
Su sala de conferencias con paredes de cristal, que ofrecía una vista panorámica de la metrópolis, era su santuario, un lugar donde las decisiones que afectaban a miles de vidas se tomaban con la frialdad del cálculo matemático. La vida aparentemente perfecta de Arthur carecía de conexiones genuinas. Su mansión en una urbanización privada, aunque decorada con obras de arte caras y muebles de diseño, parecía más un museo que un hogar. La cena siempre se servía en una mesa individual, y las conversaciones, cuando surgían, giraban en torno a negocios, adquisiciones y ganancias. Su exesposa, una mujer de la alta sociedad cansada de competir con hojas de cálculo y reuniones, se había marchado hacía años, llevándose consigo la última chispa de calidez humana que pudiera haberle quedado. Su hijo adulto estudiaba en el extranjero, y sus escasas llamadas telefónicas se limitaban a formalidades y a informarle sobre su asignación. Arthur se sentía impulsado por la búsqueda incesante de más proyectos, más ganancias, más poder. No había espacio para el sentimentalismo, para la belleza efímera de un atardecer ni para la risa espontánea de un niño. Veía el mundo en términos de oportunidades y obstáculos. Las personas eran recursos o impedimentos. Comunidades como Arboredo eran solo puntos en el mapa, áreas con potencial para nuevas empresas o obstáculos que debían eliminarse. Para Arthur, el concepto de hogar era una propiedad, un activo a explotar. No comprendía la conexión emocional que la gente tenía con sus barrios, con las calles polvorientas y las casas sencillas que atesoraban generaciones de historias. Su equipo de abogados e ingenieros se especializaba en desalojos, un término frío para lo que en la práctica significaba demoler sueños y desmantelar vidas. No veía los rostros tras los informes, no escuchaba los gritos silenciosos de las familias a punto de ser desalojadas. Su atención se centraba en el cronograma, el presupuesto y, sobre todo, en la rentabilidad financiera. La superficialidad de su existencia se camuflaba tras una agotadora rutina laboral y una fachada de autosuficiencia. Frecuentaba los mejores restaurantes, vestía la ropa más elegante y conducía los coches más caros, pero la soledad era su compañera constante. En el fondo, había un vacío, un eco hueco que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Era un hombre en una torre de marfil, desconectado de la realidad de la mayoría, escudado por su riqueza y cinismo. La arrogancia era su escudo, la indiferencia su armadura. Creía controlar su propio destino y el de muchos otros, sin darse cuenta de que estaba atrapado en una jaula dorada de su propia creación, ciego a la verdadera riqueza de la vida, la conexión humana, la empatía y la bondad desinteresada. El mundo de Anna, vibrante en su simplicidad y lleno de humanidad, era un universo paralelo que Arthur ni siquiera concibió que existiera, y mucho menos que algún día pudiera colisionar con el suyo. Estaba a punto de descubrir, de la manera más dolorosa e inesperada, que ni todo el poder del mundo podía controlar el curso de la vida cuando el destino decidió intervenir. El destino, con su sutil ironía, suele urdir sus tramas a partir de los hilos más improbables. Fue una soleada tarde de jueves, en el vibrante corazón del barrio de Arboredo, cuando los mundos de Anna y Arthur se cruzaron por primera vez. Arthur estaba allí por motivos puramente laborales, una visita de campo al terreno donde Nogueira Construcoes planeaba construir su próximo complejo de lujo. Para él, era solo un trámite burocrático más, una formalidad para aprobar el inicio de la demolición. Bajó de su vehículo blindado, un modelo imponente que parecía fuera de lugar en las estrechas y bulliciosas calles del barrio, acompañado de sus ingenieros y asesores, todos con trajes elegantes. Anna, por otro lado, estaba absorta en su propio mundo de sonidos y olores. Había salido a comprar huevos para Doña Rosa a la pequeña tienda de la esquina, una rutina que ejecutó con maestría, guiada por los sonidos familiares de los vendedores ambulantes, los ladridos de los perros y el murmullo de las conversaciones de los vecinos. Sus dedos se deslizaban suavemente sobre la barandilla del puente de madera que cruzaba un pequeño arroyo, un camino que conocía de memoria, cada tabla suelta, cada clavo oxidado. Arthur, impaciente y concentrado en sus informes, ignoraba la belleza del paisaje circundante. Recorrió con la vista las propiedades, evaluando el potencial de cada demolición, calculando las ganancias. Entonces ocurrió lo inesperado. Un coche, que circulaba a toda velocidad por una calle lateral, ignoró la señal de stop y se dirigió a toda velocidad hacia la intersección donde Arthur y su equipo estaban a punto de cruzar. El conductor, distraído con su celular, no los vio. En cuestión de milisegundos, el pánico se apoderó de los asesores, quienes gritaron y esquivaron. Arthur, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió un destello de vulnerabilidad, una sensación escalofriante de que estaba a punto de ser alcanzado. Su instinto lo impulsó a retirarse, pero la sorpresa lo paralizó por un momento crucial. Fue en ese preciso instante que Anna, a solo unos metros de distancia,
Percibió el peligro inminente. Su agudo oído captó el sonido anormal del motor descontrolado, el chirrido de los neumáticos al derrapar y los gritos apagados de los transeúntes. Algo andaba mal. Muy mal. Su corazón se aceleró y, sin dudarlo, actuó. Guiada únicamente por el sonido y la intuición, extendió la mano, no buscando ayuda, sino en un impulso protector. Su pequeño cuerpo, impulsado por una fuerza que emanaba de su alma, impulsó a Arthur fuera del camino del vehículo descontrolado. La escena fue rápida, casi imperceptible para la mayoría. La pequeña y frágil mano de Anna rozó el brazo fuerte y tenso de Arthur, un toque suave que, sin embargo, bastó para desequilibrarlo y obligarlo a retroceder un paso, evitando el impacto. El coche pasó a centímetros de donde estaba, rozando el costado de su traje y dejando un rastro de polvo y neumáticos quemados. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del motor al arrancar y la respiración agitada de quienes presenciaron la escena. Arthur se giró, todavía aturdido, para ver quién lo había empujado. Sus ojos, antes fijos en el dólar y la tierra, se encontraron con los de Anna, cerrados. Ella permanecía inmóvil, respirando con dificultad, pero con el rostro sereno. No había pánico en ella, solo una inmovilidad intrigante. Entonces notó el bastón blanco en su mano y la forma en que se movía, sintiendo el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una niña ciega. Ella lo había salvado. Sus ayudantes se acercaron, preocupados, preguntándole si estaba bien. Arthur asintió, con la mirada fija en la chica. Sintió una extraña calidez en el pecho, una sensación que no supo identificar. ¿Gratitud? ¿Culpa? ¿Confusión? Estaba acostumbrado a ser el salvador, el magnate que resuelve problemas, no el salvado por una chica que no podía verlo. ¿Estás bien?, preguntó con la voz un poco ronca, algo nuevo para él. Anna ladeó ligeramente la cabeza, como si escuchara no solo su voz, sino también sus latidos. Sí, señor. ¿Y usted? Guardó silencio un momento. La sencillez y dulzura de su pregunta contrastaban marcadamente con el caos que casi lo había dominado. Sí, lo soy. Gracias. Extendió la mano, casi por reflejo, para tocarle el hombro, pero dudó. ¿Cómo podría un hombre de negocios despiadado recompensar un acto tan puro y altruista? Uno de los ayudantes, más pragmático, le ofreció rápidamente dinero a la niña. Toma, pequeña, para que compres dulces. Fuiste muy valiente. Le ofreció un billete grande. Anna retrocedió, negando con la cabeza suavemente. No hace falta, señor. Solo, sentí que necesitaba ayudar. Su voz era un susurro, pero la fuerza de la verdad la cubría. Arthur observó la escena, su negativa, la inocencia en su gesto. No quería nada a cambio. Ese tipo de desinterés le era ajeno. Estaba acostumbrado a un mundo de transacciones, de deudas y créditos, de favores y pagos. La actitud de Anna lo desarmó. No sabía qué decir, qué hacer. Su instinto le decía que ofreciera algo grandioso, algo que expresara el valor de su vida. Pero ella no lo quería. Doña Rosa, que iba justo detrás, oyó el alboroto y se acercó, con el corazón en un puño al ver a su nieta tan cerca de la calle. Ana, hija mía, ¿qué ha pasado? No te preocupes, abuela, respondió Ana con una leve sonrisa. Solo ayudé a un anciano. Arthur sintió la mirada de Doña Rosa sobre él, una mezcla de preocupación y gratitud. Intentó articular algunas palabras, pero parecían atascarse en su garganta. Ese encuentro, tan fugaz, había sacudido sus cimientos, sembrado una semilla de inquietud en su alma. Le dio las gracias de nuevo, con más formalidad, y se alejó con su equipo, fingiendo revisar los mapas del terreno. Pero sus ojos, de vez en cuando, volvían a la chica que, sin saberlo, acababa de salvar la vida del hombre que planeaba demoler su hogar, su refugio, su única seguridad en el mundo. La ironía era cruel, y Arthur aún no había comprendido la magnitud de lo que acababa de suceder. Se sintió ligeramente incómodo, pero lo interpretó como el estrés de la casi tragedia, no como el comienzo de una profunda transformación. Ese roce, esa pequeña mano, había dejado una marca invisible en su brazo y, aún más, en su alma endurecida. El roce de la pequeña mano de Ana en el brazo de Arthur lo acompañó, una sensación extraña y persistente, como un leve zumbido en el oído. En los días posteriores al incidente, intentó racionalizar la experiencia, atribuyendo la inesperada oleada de emoción a la conmoción por la casi tragedia. Fue solo el instinto de un niño asustado, se convenció. La urgencia del trabajo pronto eclipsó cualquier rastro de reflexión profunda. Los informes sobre el proyecto Arboredo se amontonaban en su escritorio,
y su mente se concentraba en cifras, plazos y la inevitable limpieza del terreno. Para Artur, Arboredo era solo una pieza más en el tablero inmobiliario, una colección de terrenos con potencial de revalorización. No veía a las familias que habían vivido allí durante generaciones, las pequeñas tiendas de comestibles que alimentaban sueños modestos, la comunidad que se formaba en las calles de tierra. Solo veía el mapa, las líneas de demarcación, los costos de adquisición y las ganancias proyectadas. La empatía, que Ana encarnaba en su forma más pura, era un concepto extraño e incómodo para el director ejecutivo. Días después de la reunión, Nogueira Construcoes envió los primeros avisos de desalojo. Cartas frías y formales, escritas en un lenguaje legal impersonal, llegaron a las casas de Arboredo. Anunciaban la inminente demolición y la fecha límite para que las familias se marcharan, ofreciendo una compensación irrisoria, muy por debajo del valor real de una casa y la vida construida allí. El impacto fue devastador. El barrio, antes vibrante con las risas de los niños y el bullicio de las conversaciones, se vio invadido por una atmósfera de miedo y desesperación. La gente se congregaba en las esquinas, con los ojos llenos de lágrimas, los rostros desgarrados por la incredulidad y la rabia impotente. Doña Rosa recibió la notificación con manos temblorosas. Leyó y releyó el periódico, las letras borrosas por las lágrimas que insistían en caer. El refugio que ella y Ana habían construido, los recuerdos que allí residían, la mínima seguridad que ofrecía la casa, todo estaba amenazado. ¿Cómo le explicaría a Ana que le arrebatarían su mundo? ¿Cómo encontraría un nuevo hogar, con el poco dinero que tenía y su salud ya precaria? El dolor en el pecho era casi físico, un nudo apretado que le impedía respirar. Ana, con su sensibilidad agudizada, notó el cambio en su abuela. El aroma a lavanda en el aire, que antes la tranquilizaba, ahora tenía un matiz de tristeza. La voz de Doña Rosa, antes melodiosa al tararear mientras cocinaba, se ahogó, y sus pasos eran más pesados. Ana intentó palpar el rostro de su abuela, sintiendo la humedad de las lágrimas. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Estás triste? Doña Rosa intentó ocultar la verdad, pero Ana la conocía demasiado bien. La niña oía las conversaciones en voz baja de los vecinos, el sonido de martillos y sierras acercándose, el pesado silencio que se cernía sobre el barrio por la noche. Vio la preocupación en los ojos de los amigos que la visitaban, aunque no podía verlos. Sintió que la desesperación se filtraba por las paredes de su casa, amenazando su paz. La noticia corrió como la pólvora: Nogueira Construcoes, el gigante inmobiliario, estaba detrás de la demolición. Artur, en su oficina con vistas a la ciudad, ignoraba el sufrimiento que sus decisiones causaban. Cuando empezaron a llegar informes de resistencia comunitaria, los vio como simples obstáculos que superar. Reuniones con abogados, órdenes judiciales de desalojo, la contratación de equipos de seguridad para garantizar el desalojo, todo formaba parte del proceso para él. La idea de que su empresa, su imperio, estuviera causando dolor a personas reales era un concepto que su mente no podía procesar. Vivía en un universo paralelo, donde el progreso justificaba cualquier medio, y el lucro era la única medida del éxito. Un día, en una inusual entrevista con una revista de negocios, le preguntaron a Artur sobre las controversias en torno a la evacuación de ciertas zonas. Respondió con su habitual frialdad, citando la necesidad de reurbanización y modernización de la ciudad. Entendemos el apego emocional de la gente a sus hogares, declaró con voz monótona, pero el progreso requiere sacrificios. Ofrecemos una compensación justa y, al final, todos se beneficiarán de una ciudad más moderna y eficiente. Sus palabras fueron como puñales en el corazón de los residentes de Arboredo, que se sintieron aún más insignificantes y desechables. Ana escuchaba las noticias en la radio, la voz fría y distante del hombre hablando de sacrificios y progreso. Una extraña sensación de familiaridad la invadió. Esa voz, ese tono arrogante y desconectado, era la misma voz del hombre al que había ayudado en la calle, el hombre al que sentía que debía proteger. La revelación fue una conmoción, un golpe para su pequeño y puro corazón. El hombre al que había salvado era el mismo que estaba a punto de destruir su hogar. La injusticia era cruel, y la separación entre sus mundos, ahora que comprendía la verdad tras esa voz, parecía insalvable. La bondad de su gesto inicial parecía haber sido en vano. El pequeño acto de empatía que había ofrecido había sido recibido con una indiferencia fría e impersonal, un abismo que ahora parecía imposible de salvar. Se sintió pequeña, impotente, y por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad de sus ojos parecía haberse extendido a su alma. Los días se convirtieron en semanas, y el revuelo por las demoliciones en Arboredo no disminuyó en las reuniones de Artur. Sin embargo, para sorpresa de su equipo,
Algo había cambiado en el director ejecutivo. Una sutil inquietud, casi imperceptible para los demás, había empezado a corroer su armadura de indiferencia. Era una sombra persistente, una melodía disonante en su orquesta de ganancias y plazos. La voz de Ana en la radio, describiendo la necesidad de progreso con un tono que rozaba la arrogancia, parecía resonar en su mente, pero con una extraña distorsión. Empezó a oír su propia voz a través de los oídos de la chica ciega, y no le gustó lo que percibió: la frialdad, el desapego, la completa ausencia de humanidad. Arthur se encontró mirando fijamente el punto del mapa donde se encontraba el arboredo. No como un tesoro por explorar, sino con una renovada curiosidad. La imagen de la pequeña mano extendida de Ana, el suave toque que lo había salvado, comenzó a reproducirse en su mente, como una película en desarrollo. Bucle recordó la serenidad de su rostro, la pureza con la que se negaba a aceptar dinero. Aquella chica, cuyo nombre completo desconocía, le había ofrecido algo que nadie más le había ofrecido en años: un acto de bondad desinteresada, sin segundas intenciones. Una tarde, al regresar a su mansión vacía, Arthur encontró una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa de la sala, olvidada desde que su exesposa se fue. Dentro había una pequeña pulsera de cuentas de colores, un regalo que su hijo, aún niño, le había hecho en un campamento de verano. Junto a la pulsera había una foto antigua: Arthur, joven, con una amplia sonrisa, cargando a su hijo sobre sus hombros un día en el parque. En la foto, no llevaba traje, y sus ojos brillaban con una ternura que había olvidado que poseía. Este era el Arthur de antaño, el Arthur que reía, que sentía, que se preocupaba. El brazalete, la foto, el recuerdo de la sonrisa inocente de su hijo, todo se fusionó en la mente de Arthur con la imagen de Ana. Se encontró cuestionándose su propia vida, el vacío que sentía incluso rodeado de tanta riqueza. ¿Qué estaba construyendo, después de todo? ¿Grandes edificios que no albergaban calor humano? ¿Fortunas que no compraban paz mental? La frialdad de sus acciones parecía un reflejo de la soledad que lo carcomía por dentro. El remordimiento empezó a apoderarse de él, pesado e incómodo. Recordó la voz de Ana en la radio, el sonido lejano de martillos y sierras que sabía que eran suyos, demoliendo casas. Se encontró proyectando su fragilidad sobre la fragilidad de las vidas que estaba a punto de destruir. ¿Y si esa chica, con su ceguera y su pureza, era una de las desplazadas? ¿Y si lo perdía todo por sus despiadadas decisiones? Un día, mientras leía un informe sobre la resistencia popular en Arboredo, una frase le llamó la atención: la señora Rosa Silva, residente de la Rua das Bromelias, afirma que su nieta con discapacidad visual requiere cuidados especiales y que el desalojo inmediato le causará un trauma irreversible. El nombre, Rosa Silva, no le decía nada. Pero nieta con discapacidad visual. Ese detalle aparentemente insignificante en un mar de datos, impactó a Arthur como un rayo. Una punzada de frío en el estómago, seguida de un calor sofocante. Le temblaban los dedos al descolgar el teléfono. Llamó a su asistente, Daniel, con una urgencia que Daniel nunca había experimentado. Daniel, necesito todos los detalles sobre la calle Bromelia en Arboredo. Y el nombre de la nieta de la señora Rosa Silva. Lo necesito todo, ya. Daniel, acostumbrado a la voz siempre contenida del director ejecutivo, percibió la urgencia y el nerviosismo. En cuestión de horas, un expediente completo llegó al escritorio de Arthur. Allí estaba, en blanco y negro, Ana Silva, de 10 años, con discapacidad visual desde los 5. Residente de la casa de doña Rosa Silva en la Rua das Bromelias. El corazón de Arthur latía con fuerza. La voz de la niña, la pureza de su gesto, el contexto de la casi tragedia, todo encajó. La chica que lo había salvado, a quien había tratado con la indiferencia de un extraño, era la misma chica cuya casa estaba a punto de ser demolida por él. La ironía era abrumadora, la culpa insoportable. Arthur se sentía como un monstruo. Había construido un imperio a costa de personas como Ana y doña Rosa, aplastando vidas en nombre del lucro. La imagen del brazalete de cuentas, de la sonrisa de su hijo, se mezclaba con la imagen de los ojos cerrados de Ana. Se había perdido en su propio éxito, y la chica ciega había sido, paradójicamente, la única que le había abierto los ojos a la verdad. A partir de ese momento, la búsqueda de reparaciones se convirtió en su única obsesión. Ya no se trataba de dinero ni de poder, sino de humanidad, de redención. Necesitaba encontrar a Ana, no solo para disculparse, sino para intentar sanar la herida que le había infligido. Ese impacto, esa revelación, había sido su propia experiencia cercana a la muerte, un despertar abrupto a una realidad que, en su ceguera voluntaria, había ignorado durante tanto tiempo. Sabía que el camino sería arduo,
que el perdón no llegaría fácilmente, pero estaba dispuesto a pagar el precio, a reconstruir, ladrillo a ladrillo, no solo una casa, sino su propia alma. La soledad de su mansión ahora parecía aún más opresiva, y sentía la urgencia de partir, de encontrar la luz que Ana representaba. El día de la demolición se acercaba con la inevitabilidad de una tormenta. Los tractores de Nogueira Construcoes ya estaban estacionados cerca de Arboredo, sus imponentes siluetas proyectaban largas sombras sobre las humildes casas. La tensión en el barrio era casi palpable, mezclada con un aire de resignación. Las últimas familias empacaron sus pocas pertenencias, con el corazón apesadumbrado. Doña Rosa, con Ana a su lado, hizo lo mismo, con la mirada fija en la puerta, como esperando un milagro que nunca llegaría. Ana, aunque no podía ver la tristeza en sus rostros, la percibía en el silencio angustiado, las voces bajas y el aroma a miedo que flotaba en el aire. Artur, sin embargo, no estaba en su lujoso despacho. Había pasado la noche despierto, con cada palabra del expediente de Ana grabada en su mente. Se sentía como un hombre camino a la horca, pero el verdugo era el mismo. La culpa lo consumía. Necesitaba hacer algo, no solo para redimirse, sino para reparar la injusticia que, en su ceguera egoísta, había causado. En aquella mañana gris, un convoy inesperado se dirigía hacia Arboredo. No eran tractores. Eran camiones de mudanzas, coches ejecutivos y un equipo de abogados y asistentes. Delante, en su coche de lujo, iba Artur, con el rostro marcado por el insomnio y la urgencia. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora desprendía una determinación febril. Se detuvo frente a la casa de Doña Rosa. La puerta de madera, antes símbolo de protección, ahora parecía frágil, a punto de ceder. Los vecinos, observando la conmoción con aprensión, susurraban, ¿qué quiere ahora?, se preguntaban. Algunos temían que se tratara de una orden de desalojo aún más brutal. Artur bajó del coche, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Sus ayudantes lo miraron con extrañeza, nunca lo habían visto tan angustiado y emocionado. Caminó hacia la puerta de Doña Rosa, cada paso un reconocimiento de su fracaso. Llamó a la puerta, y Doña Rosa, sorprendida, abrió. Su rostro envejecido, marcado por la vida, estaba pálido. A su lado, Ana, con su bastón en la mano, la cabeza inclinada, escuchaba. «Señora Rosa Silva», comenzó Artur, con la voz más temblorosa de lo esperado. «Soy Artur Nogueira, de Nogueira Construcoes». Doña Rosa lo miró con recelo, con una mezcla de miedo y resignación. «¿Qué quieres? Ya estamos organizando todo». Artur sintió el dolor en sus palabras. Se arrodilló, ajeno al polvo de la calle y a las miradas curiosas. Sus ojos se encontraron con los de Ana, cerrados, y sintió un nudo en la garganta. «Ana», dijo con la voz quebrada, «¿te acuerdas de mí?». Ana frunció el ceño, con la cabecita ladeada. Sintió el aire, como si intentara capturar su imagen con las manos. Entonces sus dedos rozaron el costado del traje de Artur. Recordó el olor a colonia cara, la tela suave. «Sí», respondió con un susurro. «Es la voz del hombre al que ayudé en la calle, ¿verdad?». Su confesión impactó a Artur como un rayo. El giro de la trama, para él, no fue la revelación a Ana, sino la revelación a sí mismo de la magnitud de su propia insensibilidad. Las lágrimas, que creía secas hacía años, brotaron de sus ojos. Doña Rosa los miró a ambos, confundida, pero una punzada de esperanza comenzó a brillar en su pecho. «Sí, Ana. Soy yo», confirmó Artur, con la voz entrecortada por la emoción. «Y me salvaste. Me salvaste la vida ese día. Sin ti, no estaría aquí». Hizo una pausa y respiró hondo para controlar sus emociones. «Y, lo siento mucho. Siento mucho lo que mi empresa iba a hacerle a tu casa, a tu hogar». La revelación conmocionó a Doña Rosa y a los vecinos que se acercaron. El director general de Nogueira Construcoes, arrodillado frente a una niña ciega, implorando perdón. Era increíble. Artur se volvió hacia Doña Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «Vine hoy no a demoler, sino a reparar. Esa chica, tu nieta, me dio una lección que nunca imaginé que aprendería». Se puso de pie e hizo un gesto a su equipo. Uno de los abogados se adelantó con una carpeta. «Señora Rosa, Nogueira Construcoes ya no demolerá este barrio. Todo lo contrario. Estamos aquí para ofrecerle una colaboración. Un nuevo proyecto. Reconstruiremos y revitalizaremos Arboredo, manteniendo la esencia de la comunidad, pero con nuevas viviendas, infraestructura, escuelas y un centro comunitario». La conmoción fue general.
Los susurros de la multitud se convirtieron en exclamaciones de sorpresa y alegría. Arthur continuó, con la voz ahora más firme, pero aún llena de emoción. Y, para Ana, como gesto de gratitud y reconocimiento por su valentía y pureza, Nogueira Construcoes construirá un centro de arte para niños con discapacidad visual. Un lugar donde puedan aprender música, contar historias y descubrir el mundo a través de otros sentidos. Y llevará el nombre de Ana Silva. Ana, que había estado escuchando con la cabeza bien alta, sintió las lágrimas calientes de Doña Rosa caer sobre su cabello. No entendió cada palabra, pero sintió el cambio en la energía a su alrededor, el alivio, la alegría. El hombre frente a ella, que antes le había parecido una voz fría en la radio, ahora transmitía calidez, pesar y una profunda humanidad. Arthur volvió a acercarse a Ana, esta vez sin dudarlo. Sus dedos rozaron su pequeña mano, y una oleada de emoción los recorrió a ambos. Ese roce, que una vez fue un impulso hacia la vida, ahora era un vínculo de redención, la promesa de un futuro transformado. La imagen del poderoso director ejecutivo, arrodillado y llorando ante la inocencia de la niña ciega, selló el clímax de la historia, un punto de inflexión que no solo cambiaría el destino de un barrio, sino, sobre todo, el alma de un hombre. Los meses posteriores a aquella mañana en Arboredo estuvieron llenos de una efervescencia sin precedentes, tanto para la comunidad como para Arthur Nogueira. La maquinaria pesada que una vez amenazó con la demolición era ahora una herramienta para la construcción, para forjar nuevos cimientos y esperanza. Las casas, diseñadas en colaboración con los propios residentes, conservaban la esencia acogedora del barrio, pero con la seguridad y la infraestructura de las que antes carecían. El olor a cemento fresco y madera nueva se mezclaba con el aroma a torta de maíz que emanaba de las cocinas, símbolo de renovación. Arthur, antes un director ejecutivo distante e impersonal, se convirtió en una figura habitual en Arboredo. No solo visitaba la obra, sino que también se sentaba en las aceras a charlar con los residentes, escuchando sus historias y consejos. Su arrogancia había dado paso a una genuina humildad, y sus impecables trajes a menudo estaban manchados de polvo y calorías. Aprendió a ver a las personas no como números en un informe, sino como individuos con sueños, miedos y una resiliencia admirable. La soledad que una vez lo atormentaba en su mansión se llenó con el murmullo de risas de los niños Arboredo, los cariñosos saludos de Doña Rosa y la presencia silenciosa pero constante de Ana. El Centro de Artes Ana Silva, el Centro de Arte, llamado así por la pequeña heroína, se convirtió en un faro de luz en el barrio. Construido con materiales modernos y accesibles, era un espacio vibrante donde niños con discapacidad visual y otras necesidades especiales podían explorar la música, la literatura y el arte. Ana, con su pasión por los cuentos y su sensibilidad musical, fue la inspiración viviente del proyecto. Pasaba horas en el centro enseñando en braille las historias que antes solo existían en su mente, y con la ayuda de una maestra, aprendió a tocar el piano. Las melodías fluían de sus dedos con una belleza conmovedora. Su risa resonaba por los pasillos y su presencia contagiaba alegría a todos. Doña Rosa, a su vez, vio transformada su vida. Su constante preocupación por el futuro de Ana y la casa desapareció. Continuó haciendo dulces, pero ahora con alegría, y los vendía a obreros de la construcción y visitantes del Centro de Artes. Vio florecer a su nieta, y en cada sonrisa de Ana, veía la recompensa de una vida dedicada al amor y la resiliencia. Arthur no solo demolió un barrio, él se reconstruyó a sí mismo. La gratitud y el remordimiento que sintió en ese fatídico día se convirtieron en un propósito de vida. Reestructuró Nogueira Construcoes, destinando una parte significativa de sus ganancias a proyectos sociales y de revitalización en comunidades marginadas. Se convirtió en un incansable defensor de construcción intencionada, demostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social no eran mutuamente excluyentes, sino más bien complementarios. Su relación con su hijo, antes fría y distante, también se transformó. Al ver a su padre tan genuinamente comprometido con algo más que el lucro, el hijo de Arthur comenzó a reconectar, visitando Arboredo y participando en proyectos. La familia, antes dividida, encontró un nuevo vínculo en la causa humanitaria. El video termina con una escena conmovedora: Arthur, Ana y Doña Rosa sentados en uno de los bancos de la recién inaugurada plaza de Arboredo. El sol se pone, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Ana, del brazo de Arthur, le describe los colores que ve en su mente, los aromas del crepúsculo, el canto de los grillos. Arthur, que antes solo veía números, ahora ve un mundo de sensaciones a través de los ojos de Ana. La escucha con una atención que nunca había mostrado en una reunión de negocios, y una sonrisa sincera ilumina su rostro. A lección moral: la premisa de la historia es clara y conmovedora:
La verdadera riqueza no reside en la acumulación de fortunas, sino en las conexiones que forjamos, la empatía que cultivamos y la capacidad de ver la humanidad en los demás, independientemente de su estatus social o limitaciones. Una niña ciega, con su acto de pura bondad, abrió los ojos de un hombre que podía ver pero no podía ver, transformando no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad. El amor, la bondad y el perdón, por muy improbables que sean las circunstancias, tienen el poder de reconstruir lo roto e iluminar incluso las almas más endurecidas.